Buenos días. Buenos días, José. Buenos días, Sebastián. ¿Pueden escucharme? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Podemos ver en la pantalla que estoy compartiendo? Muy bien, Sebastián me confirma que sí puede ver la pantalla. José. Muy bien. Hoy, día 1 de diciembre del 2020, vamos a iniciar en matemática la unidad número 7 referente a magnitudes proporcionales. Vamos hoy día a desarrollar la parte teórica que sustenta esta unidad y después vamos a, si nos da el tiempo, a desarrollar algunos casos. Bien, esta unidad pues es la continuación de lo que hemos venido estudiando hasta el momento. Si ustedes recuerdan, estos conocimientos nacen pues desde el tema de razones, ¿verdad? Recordemos que una razón geométrica, porque eso es lo que hemos estudiado, una razón geométrica es aquella comparación entre dos cantidades mediante una operación de la división. Entonces tengo acá a entre b y es igual a una constante, ¿correcto? Es igual a una constante. Generalmente esta constante también es representada por una fracción. Vamos a llamarle 3, 5. Y hay una forma especial de llamarlos. Se dice a es a b como 3 es a 5, ¿no? Y la proporcionalidad se sigue respetando en ese ámbito. Bien, hemos dicho también que hemos dicho también que cuando uno compara dos razones, pues obtenemos una proporción, ¿no? Una proporción, en este caso geométrica. Entonces, ¿qué es la proporción geométrica? Es una comparación, es una igualdad de dos o más razones geométricas. ¿Ok? Muy bien. Y hemos visto algunos casos también de esto. Esto nos abre el tema de magnitudes proporcionales. ¿Qué son magnitudes proporcionales? Primero hay que definir, como dice acá, lo que es una magnitud. ¿Sí? ¿Qué es una magnitud? Es todo aquello que puede ser medido, ¿sí? Que puede ser dimensionado. ¿Ok? Es todo aquello que puede ser medido, que puede ser dimensionado y sufre algún tipo de, según el medio, variaciones. Y para ser medido pues necesita instrumentos de medición. ¿Ok? ¿Qué es una cantidad? Una cantidad pues es, es un número, un valor numérico, ¿no? Por ejemplo 60, como ven ahí, 15. Cuando ese valor numérico va acompañado normalmente pues de una magnitud. Como hemos estudiado en el sistema internacional en física, hay maneras de determinar o de nombrar las magnitudes dependiendo de lo que queramos medir. Si queremos medir la longitud, bueno, se va a utilizar el metro como unidad de medida de esa dimensión. Si queremos medir el tiempo, pues utilizaríamos eh, el segundo o el minuto o la hora, ¿no? Aunque en el sistema internacional pues sabemos que el tiempo se mide en segundos. Y así tenemos varios ejemplos de
magnitudes. Ojo que no estamos entrando en el detalle de tipos de magnitudes, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuándo estas magnitudes son proporcionales? Para que una magnitud sea proporcional, solo no la podemos comparar. Necesitamos compararlo con alguien. Entonces, para poder estudiar ese tema de magnitudes proporcionales, se necesita mínimo dos magnitudes. ¿Ok? Se necesita mínimo dos magnitudes. La primera, el primer tipo de magnitud que vamos a ver son las magnitudes directamente proporcionales, ¿ok? O DP, directamente proporcionales. De acá para adelante se va a abreviar como DP. Y tenemos las otras magnitudes que son inversamente proporcionales. De acá para adelante se puede abreviar como IP. ¿Ok? Entonces no olviden, son directamente proporcionales y también vamos a tener inversamente proporcionales. Vamos al estudio de las magnitudes directamente proporcionales. Cuando se dice que dos o más magnitudes son directamente proporcionales o DP, cuando una de ellas aumenta y la otra también aumenta, o cuando una de ellas disminuye y la otra también disminuye. Ahí tenemos, por ejemplo, el precio de la gasolina por cantidad que te van a dar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos o queremos comprar un galón de gasolina que se mide nuevamente en el grifos o en el servicentros, cuando uno tiene pues esa cantidad de combustible, pues va a pagar una determinada cantidad de dinero. Si quiere comprar más o si quiero adquirir más, pues se va a pagar mucho más, ¿no? Entonces cuanto más quiero, más voy a pagar. Cuanto menos quiero, menos voy a pagar. Es un ejemplo de magnitudes DP o directamente proporcionales. A más cantidad, pago más. A menos cantidad, pago menos. Gráficamente, las magnitudes DP se representan por una línea recta. Gráficamente, las magnitudes DP, o sea, directamente proporcional, se representan por una línea recta. Y se cumple sí o sí esta propiedad, la que ustedes están viendo acá. Si dos magnitudes A y B son DP, entonces el cociente de estos dos es igual a una constante K. Repito, si dos magnitudes A y B son DP, o sea, directamente proporcional, o sea, A es directamente proporcional a B, entonces se cumple que el cociente A entre B es igual a una constante. ¿Ok? Entonces acá tenemos, y eso se puede generalizar. Entonces si voy a tener más de un valor para A y más de un valor para B, estaría formando pues una proporción en base a esos conocimientos, ¿no? Ahí está, y siempre será igual a una constante. Muy bien. Ahora, las magnitudes IP, por el contrario, son aquellas donde una aumenta y la otra disminuye. ¿Y qué son magnitudes IP? Son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ok? Son magnitudes inversamente proporcionales. Y acá nos propone un ejemplo, la velocidad y el tiempo. La velocidad es una magnitud que se mide normalmente en kilómetros por hora o también en metros por segundo. Y el tiempo es una magnitud que se mide en segundos, pero ahí se está midiendo en horas. Muy bien. A 90 kilómetros por hora le toma 2 horas llegar a su destino. Si disminuye su velocidad, ¿no? Igual que ustedes pueden experimentar, o sea, si yo disminuyo mi velocidad, o sea, si voy más lento, me va a tomar más tiempo en llegar a mi destino. Disminuye la velocidad, aumenta el tiempo. Pero si aumenta la velocidad a 90 nuevamente, va a disminuir el tiempo que me va a tomar llegar a mi destino. Cuanto más rápida vas a llegar, te va a tomar menos tiempo. Entonces uno aumenta, el otro disminuye, ¿verdad? Si aumenta la velocidad, disminuye el tiempo. O por el contrario, si disminuye la velocidad, aumenta el tiempo que te va a llegar
o te va a tomar llegar a tu destino. Entonces, cuando ustedes vean o comparen dos magnitudes y esas tienen la relación de que una aumenta y la otra disminuye o viceversa, entonces podemos concluir que son magnitudes inversamente proporcionales, o sea, IP, ¿correcto? IP. Las magnitudes inversamente proporcionales son representadas en un plano mediante una curva hiperbólica. Entonces, simplemente si usted observa una curva y le dicen que representa la gráfica de dos magnitudes, directamente usted puede deducir de que esta es una gráfica de una magnitud IP, o sea, inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque si se tratara de magnitudes dp, como hemos visto recientemente, pues su gráfico se representa mediante una línea recta. Esto se cumple sí o sí, ¿ya? Si la magnitud A es inversamente proporcional a la magnitud B, entonces el producto de estas dos magnitudes es igual a una constante. Podemos notar ahí que la diferencia con las magnitudes de P es que en ellas era el cociente A entre B igual a una constante. Acá es el producto. Y eso también se puede generalizar para la cantidad de valores de A y de B que tenga, utilizando los conceptos de proporción, ¿correcto? Utilizando los conceptos de proporción, pues siempre va a ser igual a una constante. Ojo, no necesariamente van a ser 3, pueden ser más valores, ¿ok? Pero no olvidar eso, si son magnitudes dp o directamente proporcionales, pues el cociente es igual a una constante. Si son magnitudes ip o inversamente proporcionales, si son magnitudes ip o inversamente proporcionales, el producto de estos dos es una constante. Y ambos, tanto dp como ip, se pueden representar gráficamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se representa la magnitud de P? Pues con una línea recta, y una magnitud IP con una curva. Acá tenemos algunos casos generalizados de magnitudes ya que están razonadas, o sea que ya están determinadas si son dP o si son IP. Por ejemplo, el número de obreros ¿no? es directamente proporcional a la cantidad de obra que tengan. Entonces, si tienes bastante trabajo, vas a tener que contratar más obreros. Si tienes menos trabajo, si tienes menos chamba, menos cosas que hacer, pues vas a necesitar contratar a menos obreros, ¿no? También algunos enunciados lo van a encontrar como obreros, trabajadores, jornaleros, ¿no? Todo tipo de nombre, pero que denota personas que están en la capacidad de efectuar alguna actividad. Entonces, cuando ustedes vean una comparación entre el número de obreros y la cantidad de la obra, pues ya directamente pueden deducir de que se trata de magnitudes dp. El número de obreros y la eficiencia es inversamente proporcional. Si tú tienes una cantidad de obreros, pero que no están muy bien calificados para cierta obra, vas a necesitar pues invertir más. ¿A qué me refiero? Si tienes obreros poco calificados, ¿no? Entonces vas a tener vas a tener obreros menos eficientes. Si tienes obreros menos eficientes, tendrás que contratar más trabajadores, ¿no? Más eficiencia, menos trabajadores. Menos eficiencia, más trabajadores. Entonces acá se trata que son magnitudes IP. Igual que el número de obreros es inversamente proporcional al número de días o al tiempo que le tomaría en efectuar una obra, ¿correcto? Si yo deseo terminar en menos tiempo, contrato más personas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si hay una reducción de personal, si me reduce el personal y aumenta el tiempo en el cual voy a terminar esa obra, uno aumenta, el otro disminuye, es un claro ejemplo de magnitudes IP. El número de trabajadores es directamente proporcional a la dificultad. Cuanto más difícil sea una obra, pues más trabajadores vamos a tener que contratar. Cuanto menos difícil sea una obra, pues menos trabajadores contratamos. Inversamente, no, directamente proporcional.
El número de obreros o trabajadores es inversamente proporcional a las horas diarias. Esto es más que todo horas diarias, la jornada de trabajo, o también lo pueden tomar como velocidad de trabajo, ¿no? Si nosotros trabajamos 5 horas diarias, pues voy a necesitar contratar más obreros para terminar la obra. Pero si aumentamos la cantidad de horas diarias a 8, pues necesitaría contratar menos obreros. Entonces uno aumenta, el otro disminuye. Igual que la velocidad del tiempo que hemos analizado en el primer ejemplo, ¿no? Más rápido vas, menos tiempo te toma. Bajas tu velocidad, te toma más tiempo. Muy bien. Acá pueden leer números de clientes. En realidad es número de dientes. Los engranajes, por ejemplo, que tiene la moto ¿no? Si usted tiene una moto, tiene unos engranajes que parecen unas muelas, ¿no? Los números de dientes de un engranaje es inversamente proporcional al número de vueltas. O sea, cuanto menos dientes tenga un engranaje, más vueltas va a dar. Cuanto más dientes tiene, menos vueltas va a dar. Por ejemplo, el piñón, que es el engranaje que va después del motor, es pequeño, es una moto. Y la catalina, que es el engranaje que acompaña la llanta trasera, es más grande. Mientras el piñón, que tiene menos dientes, ha dado más vueltas. La catalina, que tiene más dientes, ha dado menos vueltas. Muy bien. Existen los repartos proporcionales simples, en el cual se intenta repartir una cantidad directamente proporcional o inversamente proporcional. Ya iremos explicando los casos. Cuando son directamente proporcional, ¿en qué caso se aplica eso? Por ejemplo, cuando vamos a efectuar una inversión y no te alcanza el capital, por ejemplo, quieres invertir en algo que cuesta algo de 2.000 soles, pero no tienes ese capital, entonces buscas, vamos a suponer, a dos compañeros más. Entonces tú tienes solamente, vamos a ver, 500, ¿no? O para 2.000 te falta. Entonces el otro compañero tiene 1.000 y el otro compañero tiene 500. Entonces, un compañero de ustedes dio 1.000 y los dos restantes, sumado a ti, dan 500 para completar los 2.000. Obviamente, al momento de repartir la ganancia de ese negocio, para ser justos y equitativos, no vamos a dividir entre 3, ¿verdad? Porque no han dado la misma cantidad o la misma proporción, ahí está la palabra clave, proporción de la inversión. Obviamente al que dio más cantidad se le adiciona o se tiene derecho a una mayor cantidad de ganancia. Y también eso se cumple cuando hay pérdidas. Obviamente, que tiene mayor cantidad de inversión, pues arriesga más y va a perder mucho más. En su momento vamos a explicar la resolución de ejercicios de magnitudes o de reparto proporcional simple, DP e IP, y los compuestos cuando ya vienen mezcladitos ambos, ¿no? DP o IP, y además de IP. Este es el contenido teórico de esta unidad. Vamos a complementarlo pues con los ejercicios que vienen propuestos en el libro de trabajo. Este material es el libro de trabajo de la unidad número 7, material al cual usted puede descargar ingresando a la plataforma Blackboard, ¿ya? Y en la sección de materiales, ahí usted lo puede descargar. También siempre estoy compartiendo todos los materiales de los cursos pues por el grupo que tenemos, ¿no? El grupo de WhatsApp. Bien, vamos al caso número 2. Caso número 2 es netamente teórico. En el caso 2 tenemos, dice ahí, si las magnitudes A y B son directamente proporcionales, ¿cuántos o cuando A vale 12, B vale 14, ¿no? O sea, esta palabra vale pues significa cuando A es igual, ¿no? Cuando A es igual a 12, B es igual a 4. Determinar el valor de B cuando A es igual a 8.
En este enunciado, ojo, no siempre van a venir así, ya nos dicen que la relación de proporcionalidad que hay entre A y B son directamente proporcionales. Eso nos dice ya en el enunciado. La ventaja es que ya no hay que razonarlo, simplemente ya nos dicen. Entonces podemos decir que A es directamente proporcional, o sea, de P a la magnitud B. Según la propiedad, si eso ocurre así, la magnitud A dividida entre la magnitud B es igual a una constante. O si tengo muchos valores para A, pues lo que hago es utilizar los conceptos de proporcionalidad y los comparo y siguen siendo igual a una constante. Y efectivamente tenemos acá dos valores para A. ¿Cuáles son? Nos dice que cuando A, que será A1, vamos a poner, cuando A es igual a 12, me dice B es igual a 4. Me piden calcular el valor de B, no sé, cuando A es igual a 8. Entonces puedo decir, entonces este va a ser mi A1, este será A2, este va a ser B1, este será B2. Y eso voy a sustituir justamente acá en, ¿no?, donde hemos apuntado, ¿no?, lo último, donde decimos A1 entre B1 es igual a A2 entre B2. De esos 4 valores, lo que necesito es B2. Muy bien, entonces vamos a despejar el valor de B2. Despejando el valor de B2, pues obtenemos que eso es A2 por B1. Todo esto multiplicado por A1. Y ahora sí sustituyo los valores para poder calcular el valor de B2. Donde tengo que A2 es igual a 8 por B1. No me acuerdo cuánto era B1. Es igual a 4. Y A1 es igual a 12. Reducimos, podemos sacar mitad de 12 es 6, mitad de 8 es 4, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. Pues ya no podemos sacar más cosas, o sea, ya no hay mitad, no hay tercia. B2 es igual, entonces lo que queda es 2 por 4, 8, y en el denominador 3. Entonces el valor de la magnitud B cuando A es igual a 8 es 8 tercios, ¿correcto? Es 8 tercios. La clave acá para poder resolver este caso es de que nos hemos recordado esta propiedad, ¿no?, que es netamente teórico, ¿no?, que si dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces el cociente de estos dos es igual a una constante. ¿Y qué pasa si tengo más valores, como era nuestro caso? Pues utilizo el tema de proporcionalidad y los igualo, y siguen siendo igual a la misma constante. En el caso número 3 tenemos que la magnitud A es directamente proporcional a B. Igual que en el caso anterior, ya nos dan de qué relación existen entre estas dos magnitudes, son de P, ¿no? La magnitud A es directamente proporcional a B. E inversamente proporcional a C, o sea, la magnitud A es directamente proporcional a B y la magnitud A también es inversamente proporcional a C. Cuando A vale 5, B vale 40, C vale 12. Cuando A, entonces nos preguntan, ¿cuánto valdrá C cuando A valga 10 y B vale 8? Esa palabra de valga, vale, pues en matemáticas se traduce con igual, ¿no? Entonces son iguales. Bien, vamos a apuntar entonces los datos que nos dan. Nos dice que cuando la magnitud A es igual a 5, dicen que la magnitud B es igual a 40 y la magnitud C es igual a 12. Y nos dice cuánto vale C, cuando A es igual a 10, pero vamos a poner A donde corresponde. Cuando A es igual a 10 y B es igual a 8. Entonces acá tengo, si será A1, esto será A2, B1, B2, C1, C2.
Ahora vamos al raciocinio o cómo ingresar esas cantidades. Me dicen que A es directamente proporcional a B, pero también me dicen que A es inversamente proporcional a C, ¿no? Entonces, A es directamente proporcional a B. Cuando son directamente proporcional, ¿qué se hace? Se divide. Y cuando son inversamente proporcional, ¿qué se hace? Se multiplica, ¿correcto? Eso está en la teoría. Entonces voy a dividir y multiplicar. Voy a decir que A es inversamente proporcional a B y A también es, A es directamente proporcional a B, por eso divido, pero también A es inversamente proporcional a C, entonces multiplico, ¿correcto? Y esto es igual a una constante. Obviamente, si tengo más cantidades, o sea, si tengo más cantidades, puedo colocar de esta manera. Y sigue siendo igual a la misma constante. De todos esos valores, el que me piden calcular es el valor de C2. Entonces voy a despejar ese valor de C2, ¿no? Entonces voy a tener A1 por C1 por este B2 pasa a multiplicar. Todo esto dividido entre el valor de A2. Y como todos estos valores ya tengo desde el inicio, porque me están dando como dato, pues lo que hacemos simplemente es sustituir, ¿ya? Entonces el valor de A1 es 5 por el valor de C1 es 12, ¿no? Por el valor de B2 es 8, dividido este entre el valor de A2, que es igual a 10. Muy bien, vamos a reducir, si es que se puede reducir. Podemos sacar acá mitad de 10 es 5 y mitad de 12 es 6. Quinta de 5, 1, quinta 1. No hay más que reducir en el denominador. Por lo tanto tengo 1 por 6 por 8. Y 6 por 8 es 48. Hemos determinado entonces el valor de la cantidad C. ¿Cómo hemos razonado y cómo hemos llegado a esto? En realidad esto se encuentra en una propiedad de magnitudes proporcionales, ¿no? Que si una magnitud es dp a una y es inversamente proporcional a la otra, se puede representar unido todo esto, ¿no? Entonces, si es dp, se divide. Si es ip, se multiplica. ¿Correcto? Se multiplica. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Muy bien, en el caso número 4 nos dice el enunciado. Vamos a leer el enunciado. Tenemos allí. Si A es directamente proporcional a B y C es inversamente proporcional con D cuadrado, miren, pues A es directamente proporcional a B y C es inversamente proporcional con D cuadrado, cuando B es igual a 4, C es igual a 3, D es igual a 2, entonces A es igual a 12. Allá o calcule el valor de D cuando A es igual a 8, B es igual a 25 y C es igual a 2. Lo que está pasando acá, como pueden notar, es de que están aumentando las cantidades, las magnitudes, ¿no? Entonces vamos a apuntar los valores iniciales que tenemos, ¿no? Me dice, vamos a apuntarlo acá, ahí está, me dice cuando B es igual a 4, C es igual a 3, D es igual a 2, A es igual a 12. Muy bien. Calcule D. Muy bien, me piden calcular D. Eso no sé. Cuando A es igual a 8, B es igual a 25 y C es igual a 2. De la misma manera que hemos razonado, entonces acá voy a tener, si esto es A1, acá tendré A2. Este es B1, acá tendré B2. Este es C1, acá tendré C2. Si este es D1, acá tendré D2.
Bien, ahora vamos a determinar la proporcionalidad. Me dice, si A es dp a B, ¿no? Entonces, ¿qué es dp? Directamente proporcional, ¿no? Si A es dp con B y C e inversamente proporcional a D. Vamos entonces a determinar la proporcional. Me dice que A, la magnitud A, es dp a B, se divide. Y C, muy bien. Entonces A es dp a B y también A es dp a C. Por lo tanto, ahí tengo esas dos divisiones. E inversamente proporcional a D cuadrado. O sea, cuando es inversamente proporcional se multiplica a D cuadrado. Este es igual a una constante. Vamos a analizar la lectura. La magnitud A es directamente proporcional a B y también es directamente proporcional a C, pero es inversamente proporcional a D cuadrado. Cuando es directamente proporcional, ¿qué se hace? Se divide. Y cuando es inversamente proporcional, ¿qué se hace? Se multiplica. Ahora, puede ser que en ese análisis coincidan los valores de, por ejemplo, que las magnitudes B y C se estén multiplicando, pero es producto del análisis que hemos hecho. Y como tenemos dos valores, pues voy a tener que A1 multiplicado por D1 al cuadrado dividido entre B1 por C1 es igual al valor de A2 multiplicado por D2 al cuadrado dividido por B2 por C2. Muy bien. Entonces ahora sustituimos o despejamos el valor que queremos, que es D2. Muy bien, entonces despejamos el valor de 2. Obtendríamos entonces que es A1 por D1 al cuadrado, ¿no? Dividido entre B1 por C1 por A2 multiplicado por, seguimos acá la línea, B2 por C2. Profe, ¿cómo así? Este que está multiplicando pasa a dividir y estos dos que están dividiendo pasan a multiplicar. Y no quiero al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, todo esto va a ser raíz cuadrada al final. Entonces, ahora despejamos los valores que tenemos tanto para A como para B, C y D. Acá D2 al cuadrado es igual a 1 es igual a 12. D1 es igual a 2, pero elevado al cuadrado. B2 es igual a 25. C2 es igual a 2. Y todo esto está dividido entre B1 que es igual a 4. C1 que es igual a 3. A2 que es igual a 8. Reducimos acá. Podemos sacar mitad de 4 es 2. No, pero antes de eso vamos a resolver, respetemos las operaciones combinadas, resolvemos la potenciación. De 2 al cuadrado tengo acá 12 por 2 por 2, 4, 25 y 2. Y esto dividido entre 4, 3 y 8. Ahora sí vamos a reducir. Mitad de 4 es 2, mitad de 12 es 6, tercia es 1, tercia es 2, mitad 1, mitad 1, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2, mitad de 2 1, mitad de 4 es 2, mitad de 2 1, mitad de 2 1. Por lo tanto nos va a quedar en el numerador solamente 25, ¿no? D cuadrado es 25, pero no nos piden D cuadrado sino simplemente el valor de D, y ese exponente pasa como raíz. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces el valor de D, el segundo valor de D, de 2, es igual a 5. En este caso sí tenemos la alternativa que es igual a P.